tardes, estimados participantes. Vamos a iniciar el día de hoy con la unidad uno correspondiente a nuestra materia, a nuestro curso, Derecho Aduanero. Mi nombre es Mayela Morales y voy a ser su facilitador en este periodo 2024-2 sobre esta materia, Derecho Aduanero. La unidad uno, que es lo que vamos a tratar hoy, vamos a hablar en ella sobre lo que es el derecho aduanero. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el derecho aduanero. Fíjense ustedes, nosotros tenemos aquí tres figuras, vamos a llamarlo así, las cuales podemos pensar que una no tiene nada que ver con la otra. Fíjense ustedes, tenemos por aquí el logo de Shane, tenemos por acá trigo, y tenemos por acá pescados y mariscos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué tienen que ver estas cosas con derecho aduanero, profesora? ¿Cómo así? Bueno, fíjense. Nosotros últimamente existe un boom increíble de compras por Shein. De hecho, hay tiendas completas que venden ropa traída de Shein. Y Shein es una empresa que está en China. ¿Ok? Y que puede comerciar cualquier cantidad distinta y disímil de bienes, desde un ganchito de pelo hasta un traje de novia se puede comprar a través de Shein. ¿Cómo llega a Venezuela esta mercancía? A través del intercambio comercial internacional. ¿Ok? Tenemos por acá el trigo, y Venezuela, si nosotros queremos hacer pan o queremos hacer, tenemos una producción de harina, ya sabemos que en Venezuela, por cuestiones de trópico, etcétera, etcétera, nosotros no producimos trigo. Entonces, para que podamos tener, pero tenemos un pan excelente, para que pueda llegar esa harina, para que nuestros panaderos puedan hacer el pan o las fábricas de pasta puedan fabricar la pasta, etcétera, etcétera, se debe importar ese trigo. Entonces, ese trigo, esa importación, esa actividad también pertenece al rango del comercio internacional, por lo tanto, también llega a través de las distintas aduanas. Y finalmente, esta partecita que tenemos acá, que son los pescados y el pescado y los mariscos, en Venezuela en el año 2020, 2021, incrementó en un 13% su exportación de estas especies marinas. Entonces, fíjense que estamos haciendo un comercio internacional, pero donde la mercancía está saliendo de nuestro territorio. ¿A qué quiero llegar yo con todo esto? Bueno, que cualquiera de estas actividades de importación o de exportación o actividades de tránsito aduanero están reguladas por este señor que vamos a ver en este periodo 2024-2, que es el derecho aduanero. Pero ¿de dónde viene ese derecho aduanero? ¿Cómo consideramos nosotros? ¿De dónde alcanzamos ese derecho aduanero? Bueno, la institución que da origen al derecho aduanero es la aduana, y además la aduana es una institución tan antigua como el comercio mismo. Cada territorio, cada reino, cada país tenía en sus fronteras la aduana. La aduana es un vocablo que se cree que es árabe o persa y que significa adiwana, que es como puerta de entrada, lugar por donde pasan, entran las cosas a un estado o a un territorio o a un país. Entonces, esa aduana era la institución para el control y el ejercicio de la potestad tributaria que podía tener el rey o el príncipe o el reino o quien ejerciera las funciones de mandato en un territorio o en un país, y que podía controlar qué ingresaba
o que no podía ingresar a su territorio, a su estado, a su país, y que además cobraba un impuesto, y allí se cobraba un impuesto, no solamente se hacía la función de registrar esos bienes, ¿sí? Para determinar cuáles eran permitidos o cuáles eran prohibidos, sino que además se podía cobrar un impuesto por el hecho de estar ingresando a las fronteras. Pero esto era, por supuesto, de manera muy rudimentaria, no con la modernidad que lo conocemos hoy en día, el manejo de la aduana. De hecho, muchas aduanas, el comercio, esas relaciones comerciales internacionales se manejan hasta a través del uso de la Internet. Porque fíjense ustedes, el caso de Shane, nosotros vemos ahora que todo se hace a través de esa página web y se contactan los medios por los cuales se van a enviar a través de esas páginas web. ¿Cuáles son las acepciones de ese término aduana? Bueno, se conocía la aduana como el lugar por donde pasan las mercancías, o la aduana se puede conocer, se ha conocido siempre como el lugar por donde pasan las mercancías. También la aduana es el organismo administrativo que regula todo lo que se refiere al comercio exterior y que hace esa distinción entre aquellas cosas que podemos permitir que ingresen a nuestro territorio o aquellas cosas que prohibimos que ingresen a nuestro territorio. Se regula lo que es el comercio exterior de un Estado. Y además, la aduana es la autoridad que establece esos registros de esos bienes, pero que establece el tributo o el impuesto o la obligación que debe pagarse por el hecho del ingreso o egreso de esas mercancías. ¿Cuál es la función? Precisamente esa. La aduana tenía esa función de ejercer es el control o el ejercicio del control por parte del Estado sobre todas las mercancías que ingresaban o egresaban al territorio y que podía prohibir por cuestiones de salud pública, por cuestiones económicas, por cuestiones morales, que ingresara o egresara de su estado. Cuando un estado, cuando un territorio estaba en guerra con otro, generalmente las fronteras se cerraban y por la aduana no podían pasar bienes ni salir bienes desde o hacia esos territorios enemigos. Ahora bien, todo este desarrollo histórico que ha tenido la aduana, los primeros antecedentes que se conocen de el derecho aduanero es en Francia, las primeras codificaciones en derecho aduanero, los franceses, el rey Luis XIV, en su reinado se elaboraron códigos regulatorios de toda la materia aduanera. Bueno, esos códigos o esas normas, esas regulaciones vinieron a América con el descubrimiento de América y por supuesto llegaron en nuestro caso a través de los españoles, que fueron los que empezaron a instaurar esas aduanas y teníamos nosotros, por ejemplo, existía la compañía guipuzcoana, que era el comercio a través de la cual se realizaba el comercio de perlas, etcétera, etcétera. En Venezuela, actualmente tenemos vigente el decreto constituyente de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de aduanas, que nosotros vamos a llamar en este curso simplemente Ley Orgánica de Aduanas. Tiene todo su nombre, es un decreto constituyente del año 2020 y que además está muy acorde con las normas que corresponden a los aranceles aduaneros. Nosotros por cuestiones de tiempo pues no podemos ver aquí el arancel aduanero. Hay una providencia nueva del CENIAT con respecto a los aranceles aduaneros. Eh, pero pues es demasiado extenso y por razones de tiempo pues no lo podemos ver acá. ¿Cómo se compone ese derecho aduanero? ¿Cómo está compuesto ese derecho aduanero? Bueno, el derecho aduanero tiene una definición, por supuesto. Y fíjense lo que dice acá. El derecho aduanero son las normas de orden público relativas a la organización
y funcionamiento del derecho aduanero y a las obligaciones y derechos derivados del tráfico de mercancías a través de las fronteras, a través de las aguas territoriales y a través de los espacios aéreos que tiene la República. Y fíjense esta partecita que está acá. Son normas de orden público. El derecho aduanero es primo hermano del derecho tributario, viene del derecho tributario, es una rama del derecho tributario. Y por lo tanto ya conocemos que todas las normas de derecho tributario son normas de orden público. Ergo, las normas de derecho aduanero también son normas de orden público, lo que implica que no pueden ser relajadas por las partes. Hay que cumplirlas tal y como están establecidas. Incluso su interpretación, la interpretación de las normas del derecho aduanero es de carácter restrictivo. ¿Cuál es la finalidad del derecho aduanero? Bueno, por supuesto, conocer cuáles son las mercancías que van a ingresar o salir del territorio nacional, permitir el ingreso o el egreso de esas mercancías o no permitirlo, denegar la entrada o el egreso de las mercancías e imponer los tributos correspondientes. Básicamente esa es la finalidad que tiene el derecho aduanero. Regular todo lo que se refiere a esas actividades de comercio exterior, pero además el establecimiento de los tributos correspondientes de acuerdo a el arancel de aduanas. Además, ese derecho aduanero es un derecho que es autónomo, es una rama del derecho que es autónomo, aunque proviene del derecho tributario, tiene su propia autonomía científica porque tiene su propio método de estudio, ¿sí? Tiene su lenguaje propio incluso, tiene autonomía jurídica y legislativa porque tiene sus propias normas, tiene autonomía jurisdiccional porque existen tribunales con competencia especial en materia aduanera y además tiene autonomía didáctica porque en los PENSA de las universidades se estudia como una materia diferente y autónoma del derecho tributario. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos básicos que tiene ese derecho aduanero? Bueno, nosotros en esta materia, en este curso, vamos a ver todo ese íter, todo ese camino que se da desde el momento en que la mercancía llega a esto que tenemos acá, que es el territorio aduanero, ¿sí? Hasta que sale de él una vez cumplida con la obligación aduanera que implica los tributos, los impuestos y las tasas aduaneras. Nosotros vamos a ver todo eso y además vamos a ver quiénes son los que integran, los que forman parte de ese sistema, vamos a llamarlo así, que es el derecho aduanero. Entonces, el primer elemento del derecho aduanero, por supuesto, es el territorio aduanero y es el espacio comprendido dentro de las fronteras aduaneras. Aquí, la frontera aduanera o la frontera donde está la aduana, lo que se llama la zona primaria aduanera, no está exactamente en la línea limítrofe de dos países, puede estar más allá, pero está cercana. Es ese territorio, es esa área que se destina para realizar todo lo que son las actividades que desarrolla la administración aduanera y que desarrollan los importadores y los exportadores cuando entra o sale mercancía al territorio y específicamente en nosotros el territorio venezolano. El segundo elemento, por supuesto, que es la mercadería o la mercancía, que son todos esos objetos que van a ser desplazados, desde una aguja hasta un tractor, que puede entrar o salir dependiendo de las transacciones mercantiles internacionales. Y tenemos la importación y la exportación, que es ese movimiento de la mercancía que entra o sale de los territorios aduaneros, que entra al territorio aduanero para ser destinada al comercio nacional, al comercio interno, o que sale del territorio aduanero para ser destinada a el comercio internacional. O incluso
puede haber, y lo vamos a ver en esta materia, un régimen de tránsito aduanero. ¿Cuáles son los principios generales del derecho aduanero? No los vamos a desarrollar completamente porque esto va a ser parte de su primera actividad. Ya ustedes tienen en la plataforma, ajá, por aquí veo chat, ajá, he leído el material un poco. Excelente, Gabriela. Hola, Nancy. Gusto de verte, gusto de saludarte. Ustedes ya tienen en la plataforma el material, ustedes ya tienen en la plataforma, están todas las actividades eh, y las pueden ir viendo, las que se pueden ir viendo, porque tienen un cuestionario que obviamente por razones obvias no lo van a ver todavía, sino cuando la plataforma lo aperture, cuando sea el momento, pero ya ustedes tienen allí el material, tienen el plan de evaluación para que ustedes ya sepan y vayan adelantando todo lo posible. Recuerden que cualquier duda con los trabajos, cualquier duda sobre el material, cualquier inquietud que ustedes tengan, mire, profesora, que tengo una enfermedad, que no pude asistir, que no pude, lo básico y lo normal es que ustedes participen aquí, por lo menos así como lo estamos haciendo por vía remota, pero en tal caso, pues que eso no se puede hacer, lo, lo, me lo notifican o bueno, porque somos humanos y puede suceder con el suficiente tiempo y la suficiente antelación. Bueno, vamos a hablar de estos principios generales del derecho aduanero. Tenemos el principio de exclusividad de la competencia. ¿Y eso qué significa? Que solamente al poder público nacional es el que compete todo lo que se refiere a la materia aduanera. Es una exclusividad del poder público nacional. Ahí no interviene ni el poder público estatal ni el poder público municipal. Y de ese principio de exclusividad de la competencia se deriva esta prohibición de la creación de aduana. Hay unos principios que están establecidos en la Constitución Nacional y hay unos principios que están establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas, para que ustedes tengan, partamos de allí, vamos a partir de ese punto. Entonces, estos principios que están aquí señalados en rojo y de los que estamos hablando, son los principios que están contenidos en la Constitución Nacional. Entonces, la Constitución establece que hay una prohibición de creación de aduanas por otro órgano que no sea el poder público nacional. La igualdad ante la ley es otro principio del derecho aduanero contenido en la Constitución. Todos somos iguales, todos debemos tener el mismo tratamiento ante la ley. Ajá. El principio del debido proceso, ya no, ustedes lo conocen, también se aplica acá a la materia de derecho aduanero. Todos tenemos la garantía de solamente ser juzgados por nuestros jueces naturales y que además se nos dé el derecho a la defensa y que el proceso sea sin vicios, que no esté viciado, que no haya abuso por parte de los funcionarios, sino que debe presentarse, debe cumplirse con el debido proceso. El proceso que está establecido en la ley es el proceso que deben cumplir todos los funcionarios en materia aduanera. El principio de la equidad, que es el principio de que todos somos iguales también ante la ley y a todos se nos debe tratar de acuerdo a cada uno de nuestras particularidades. La equidad no significa que todos vayamos por el mismo rasero, sino que todos deben tomarse en cuenta las particularidades. Quien tiene más, quien tiene menos paga menos, y eso es parte de la equidad. El principio de la libertad económica, porque si yo quiero dedicarme a la actividad comercial y traer productos de China, traer productos de Estados Unidos, traer productos de Colombia, yo puedo dedicarme a ella, que tengo que cumplir con las normas de derecho aduanero, con el pago de los impuestos, con las nacionalizaciones, etcétera, etcétera, es otra cosa, pero tengo la libertad
para dedicarme a la actividad económica que prefiera. El principio de la generalidad de los tributos, en el sentido de que todos estamos obligados a pagar los tributos porque todos debemos contribuir con el gasto público. El principio de la legalidad tributaria, y es el que señala que todo tributo, incluyendo los que se refieren al tributo, a los tributos aduaneros, deben estar previamente determinados en la ley. Y vamos a ver algo de eso por allá más adelante. Y el principio de la potestad tributaria del Estado, y es que el Estado tiene esa facultad dentro de todas las facultades. Recordemos que el Estado, nosotros lo llamamos en derecho administrativo el príncipe, ¿ok? Y es el que establece todas las normativas, todo lo que se refiere a los montos, es el que acuerda los aranceles de aduana cuando a través de organismos internacionales como el Mercosur. Entonces es el Estado el que tiene esa potestad de ejercer ese control sobre esos tributos de derecho aduanero. Y tenemos principios que están establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas. Por ejemplo, este principio: las mercaderías que ingresan o egresan del territorio del Estado están sometidas a su control. Esto es parte de esa potestad tributaria y está desarrollado, está en la Constitución Nacional, pero está desarrollado en la Ley Orgánica de Aduanas. Y nosotros vamos a ver que hay una serie de controles, hay controles previos, hay controles durante el desaduanamiento, hay controles posteriores, hay controles permanentes, etcétera, etcétera, que forman parte de esa potestad tributaria del Estado. Y otro principio es que la fecha de registro de la declaración de aduanas es la que va a determinar el régimen aduanero aplicable a las mercancías. Es decir, si me dice que el tributo aduanero es calculado por la moneda de mayor valor, el tipo de cambio de mayor valor para esa fecha, yo tengo que buscar cuál es el tipo de cambio de mayor valor para el momento en el que yo voy a hacer mi declaración de aduanas. Y sobre esa base me van a aplicar entonces el régimen arancelario y aduanero para esa fecha y para ese momento. Ahora, ¿de dónde viene ese derecho aduanero? ¿Cuáles son las fuentes del derecho aduanero? Bueno, nosotros sabemos que la fuente principal de normas es la ley. Sabemos que también por allá la costumbre, etcétera, etcétera. Pero básicamente el derecho aduanero no es un derecho consuetudinario como el derecho mercantil, que se fundamenta en la costumbre, sino que es un derecho eminentemente legalista. Por lo tanto, la fuente principal del derecho aduanero es la ley. Y aquí tenemos entonces la Constitución, en primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los tratados y convenios suscritos por la República que han seguido ese procedimiento de ratificación de las leyes, que ustedes ya también conocen, cuál es el procedimiento para ratificar un tratado o un convenio. Lo vemos por allá en Derecho Internacional Público. La Ley Orgánica de Aduanas. Tenemos el Código Orgánico Tributario que se aplica de manera supletoria a la materia aduanera. Tenemos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en cuanto sea aplicable para los procedimientos administrativos, que por allá también los vamos a ver al final del módulo. Tenemos el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, el reglamento del Código Orgánico Tributario y los actos administrativos de carácter general y de carácter particular. Los reglamentos son los actos administrativos de carácter general y tenemos actos administrativos, y las providencias también es un acto administrativo de carácter general. Tenemos las circulares, las órdenes y las resoluciones que pueden ser actos administrativos de carácter particular o actos administrativos de carácter general. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy, Gabriela o Nancy? ¿Hay alguna duda sobre esto? El, el, el trabajo va a estar fundamentado en los principios fundamentales del derecho tributario. Yo quiero que ustedes conozcan y aprendan de ellos. Ajá, sí, ya lo revisé, lo tengo claro. Bueno,
Excelente. Ya ustedes entonces tienen disponible en la plataforma todo el material. Ya saben que entonces ya la próxima semana vamos a tener la evaluación de este módulo uno, que como ven es bastante sencillo, no es nada complicado. Y nos vemos ya, si Dios quiere, para el módulo 2, Dios mediante. Que tengan una bendecida tarde todas ustedes.